venir a este tiempo de preparación y de proceso, que estoy seguro que será de bendición para ustedes. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor esta mañana? Muy bien, entonces les voy a invitar ahí, por favor, que abran su Biblia conmigo en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, leemos la palabra del Señor. Y bueno, yo creo que lo tienen en las pantallas, así que lo vamos a leer en esa versión, la nueva traducción viviente. Léanlo conmigo ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba. ¿Qué hicieron ellos? Para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrase una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Y ahí les da una reprensión. Pero esa es la palabra que traigo para ustedes hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de las dispensaciones. Amén. Diga conmigo, las dispensaciones. Y ya les voy a enseñar lo que significa eso, porque yo estoy seguro que es necesario que conozcamos el tiempo en lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la hora? Amén. Así que oren conmigo, su mano en su corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana dispongo mi vida y todo lo que soy para escuchar tu palabra, porque tu palabra es como la lluvia, es como la nieve que desciende del cielo, riega la tierra, lo hace germinar, lo hace producir. Que así sea tu palabra en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada hablé un poquito, o hemos comenzado más bien una serie de los últimos tiempos y claro, nuestro pastor nos ha instado a hablar un poquito de esto, ya que es importante que cada uno de nosotros comprendamos el tiempo en que estamos viviendo. La semana pasada, bueno, en la vigilia vimos que las profecías se cumplieron. Con nuestro pastor vimos el video y me pareció que estaba impresionante. Obviamente era demasiada información, entonces me di la tarea de ir desmenuzándolo poco a poco. Y la semana pasada, si no estuvieron en el servicio, les aconsejo que vean el video que habla acerca del rapto de la iglesia, cuándo iba a suceder, cómo iba a suceder. Y ahí pusimos las bases bíblicas, hermanos, porque estamos esperando ese tiempo extraordinario. Y como lo decía nuestro pastor, no es para asustar a nadie, sino para prepararlo para el tiempo en que el Señor vendrá por su iglesia. Y como hoy lo voy a enseñar acerca de las dispensaciones, enseñarles que hay una temporada para lo que pasa sobre la tierra. Amén. El texto que leímos básicamente nos está diciendo que es importante que nosotros aprendamos a interpretar los tiempos, o a que seamos conscientes en qué tiempo estamos viviendo, porque no podemos pensar que siempre será así, porque habrá un tiempo en donde el Señor vendrá. Entonces es importante conocer los tiempos en que estamos viviendo, saber qué hora es. Amén. ¿Cuántos les gusta saber la hora? ¿Cuántos siempre están viendo su reloj? Es hora del desayuno, ya es hora del almuerzo, ya es hora de ir a trabajar, ya es hora de ir a dormir, ¿verdad? Entonces, pero es importante que nosotros estemos viendo el reloj, pero el reloj de Dios. ¿Cuántos minutos faltan para la medianoche? Recuerden que el novio llega ¿a qué horas? A la medianoche. Y tardándose el novio, algunos cabecearon y durmieron, y tardándose el novio, entonces yo le digo a la medianoche. Dice, al parecer, según la Biblia, estamos llegando al final del periodo de la gracia. Entonces vamos a ver 7 dispensaciones bíblicas y lo que significa para nosotros lo que es una dispensación bíblica. Por ejemplo, dice: una dispensación se refiere a un periodo específico de tiempo. No sé si todos agarraron una copia del mensaje, se los envío y ahí las personas se los entregan. Si acaso no lo tienen, pues ahí están, los sugiere que se lo pueden dar. Pero una dispensación se refiere a un periodo específico de tiempo en la historia
en la historia humana donde Dios interactúa con la humanidad de una manera particular, siguiendo un plan divino con reglas y expectativas específicas para ese periodo de tiempo. Y cada periodo de tiempo, cada dispensación tiene un inicio y tiene un final. Entonces la etapa en que estamos viviendo comenzó hace 2000 años, que estamos en la dispensación de la gracia. También le voy a explicar un poquitito lo que significa eso, pero eventualmente también va a terminar ese tiempo en el que estamos viviendo. Entonces la primera dispensación que les voy a enseñar es la dispensación de la inocencia. Y ahí tengo un versículo bíblico, está en Génesis capítulo 2, verso 25, cuando dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque estaban en la dispensación de la inocencia. No conocían lo que era el bien ni el mal, simplemente estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Dios les dijo cuál era su obligación como pareja en esa dispensación: obedecer a Dios. Diga conmigo, obedecer a Dios. Su Biblia era: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comes ciertamente morirás. Su Biblia era un solo versículo, era todo lo que Dios le había dado, era lo único, porque de alguna manera Dios tenía que poner, ¿verdad? Tenía que poner a la humanidad bajo autoridad. Y para eso es que les dijo eso: de todo árbol pueden comer excepto de... Amén. Excepto de este uno, es el único. Entonces su obligación era obedecer a Dios. Su fracaso fue la desobediencia, y ustedes lo van a hallar en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Amén. Su juicio, después de haber desobedecido, después de haber fracasado, dice que fue la maldición y la muerte. También está en el capítulo 3. Todo el capítulo 3 lo va a encontrar, todo lo que sucedió en esa primera etapa. Amén. Génesis, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, Dios les dice a ellos en Génesis capítulo 1, verso 28. No sé si le habrán dado la prédica equivocada. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Sí? No alcanzó. Oh, perdón. Ok, tenemos que tener más fe entonces para poder hacerlo más. Génesis 1, 28. Y dice la Biblia así: los bendijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Diga, los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. O sea, puso al hombre en autoridad sobre la naturaleza. Y el capítulo 2, versos 16 al 17, dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y esa fue la advertencia. Entonces en esta dispensación dice que llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva, y llegó el juicio sobre la humanidad. O sea, llegó el juicio sobre esa primera dispensación de la inocencia, porque cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos les fueron abiertos y conocieron lo que significaba el bien y el mal, no sin antes. O sea, antes de eso pues eran inocentes, solamente tenían que obedecer a Dios y era todo. Y era una bendición vivir en el jardín. ¿Cuántos quieren vivir en el jardín del Edén? Amén. Cualquiera quiere vivir ahí. A veces le echamos la culpa a Adán y Eva porque arruinaron ese principio. Pero yo les voy a decir, tenemos una oportunidad nuevamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios los puso sobre la tierra. Y voy a pasar rápido, no voy a ser muy extenso en cada uno de ellos, porque si no, no vamos a terminar el día de hoy. Entonces ahí terminó la primera dispensación, y luego comienza entonces la siguiente dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Diga conmigo, la conciencia. Amén. Entonces dice capítulo 3, versos 9 al 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué estaba consciente? Porque había pecado. Amén. Entonces se había terminado la dispensación de la inocencia, ese periodo de tiempo llamado inocencia. Ahora sus ojos se abrieron para lo que significa el bien y el mal, y ahora se dieron cuenta que estaban desnudos.
Amén. Y entonces dice que tuvo temor y estaban escondidos delante de la presencia de Dios. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán y Eva en esta dispensación? Bueno, era hacer lo bueno y el sacrificio de sangre, porque Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrir al hombre de su pecado, amén, de su desnudez, porque cuando el hombre peca queda fuera de la cobertura de Dios, amén. Estás en vergüenza, estás en pecado, estás alejado de Dios. Usted necesita que Dios lo cubra con su sangre, y es por eso que Él tuvo que hacer el sacrificio. Dice que lo cubrió con pieles de animales, porque ellos estaban cubriéndose con hojas. O sea, las obras del hombre no sirven para nada. Necesita la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Entonces hizo sacrificio y les enseñó a Adán a presentar sacrificios de sangre. Y así lo vemos nosotros en el capítulo 4, cuando dice la Biblia, cuando Abel se acercó y trajo la oveja que tenía que presentar, y escogió la mejor para Dios y lo entregó para un sacrificio, mientras que Caín, que no entendió, y a veces nos sucede en este tiempo, no entendemos el propósito de Dios, y en lugar de traer un animal para el sacrificio, trajo verduras que había cultivado y lo trajo delante de Dios, y eso no fue agradable delante del Señor, y eso fue su fracaso. El fracaso de esta etapa de la conciencia fue la maldad, porque entonces dice que vino la maldad sobre la tierra, según Génesis capítulo 6, verso 7. Les voy a leer algunos versículos ahí. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vea que cuando usted aprende a darle lo mejor a Dios, siempre va a agradar a Dios. Amén. Cuando usted aprenda a dar lo mejor de su tiempo, lo mejor de su alabanza, lo mejor de su adoración a Dios, lo mejor de su vida a Dios, Dios se va a agradar cada vez que lo hacemos de todo corazón. No lo vamos a hacer a la fuerza, lo hacemos porque amamos a Dios. Amén. Entonces dice que se agradó de Abel cuando vio, porque Abel dijo: voy a llevar esta, no, esta está muy flaquita. No, esta no, no, esta está buena, esta está bien gordita, está bien alimentada. Y esto fue lo que le trajo a Dios. Usted dirá: ay, pero es que esta está bien gordita y puede ser mejor para mí venderla, ¿verdad? No, entonces Abel dice que escogió lo mejor y se lo trajo a Dios, y Dios se agradó de él. Y cuando Caín trajo lo suyo, Dios dice que se desagradó de él. Amén. Génesis capítulo 6, verso 5, dice la Biblia: su fracaso fue esto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Amén. Solamente porque la conciencia te lleva, cuando eres consciente del pecado, te va a llevar a pecar más y más y más. Y eso fue lo que sucedió con esa segunda dispensación. Y entonces dijo él, voy a terminar con eso. Génesis capítulo 7, verso 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y toda vida fue destruido por causa del pecado. Amén. Todo fue destruido. Entonces dice que la segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia, y duró como unos 1656 años. Desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. O sea, pasaron casi 2000 años, menos de 2000 años pasaron, y Dios dice que se desagradó porque todo el mundo pensaba solamente en el mal. Yo le voy a decir, no estamos diferentes a esa generación en este tiempo, porque todo el mundo está pensando solamente en el mal. No a ustedes, porque gloria a Dios están en la casa de Dios recibiendo palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor, porque ustedes están buscando de Dios. Amén. Porque yo le digo, ¿cuánto por ciento somos nosotros de los que venimos a la iglesia o los que van a las iglesias en Worcester, hermano? Yo no sé si alcanzamos un 10%, yo no sé, porque la verdad es que, digamos, en un apartamento de 3, si acaso hay una familia que es cristiana y busca de Dios, pero la mayoría no quiere buscar del Señor y está apartado de Dios. La tercera dispensación es el gobierno humano. Entonces, después
después del diluvio, Génesis capítulo 9, verso 7 dice: mas vosotros, le dijo Dios a Noé y a su familia, mas vosotros fructificad y multiplicad, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Su obligación, su responsabilidad de esta dispensación era dispersarse y multiplicarse. Dios le dijo: vayan por todo el mundo, llenen el mundo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que no lo hicieron. No lo hicieron. Se dijeron ellos: no queremos ser esparcidos sobre la tierra. Y esa generación comenzó a levantar una torre, la torre que conocemos, la torre de Babel. Dijeron: vamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. Por si acaso fuéramos esparcidos por sobre la tierra, volveremos al lugar donde nacimos, donde crecimos. Y esa era su idea. Pero aparte de eso también dice porque hubo orgullo en sus corazones. Entonces la tercera es la dispensación del gobierno humano, la cual inició en Génesis capítulo 8, después que Dios había destruido toda vida sobre la tierra con el diluvio. Solo Noé, diga conmigo, solo Noé halló gracia delante de Dios, y él y su familia pudieron ser salvos. Yo le di un ejemplo la semana pasada de cómo Jesús dijo: cuando veis que las señales de los últimos tiempos será como en los días de Noé. Entonces Dios dijo: en los días de Noé, Noé predicaba la palabra. Noé decía: arrepientan de sus pecados, porque le preguntaban: ¿qué estás haciendo, Noé? Haciendo un arca donde vamos a salvar nuestra familia. ¿Y por qué? Porque estás lejos del mar. No hay como que dijeron: no va a llover. Y ellos tampoco sabían lo que significaba eso. Sin embargo, dice que mientras lo construía, pasaron 100 años predicando la palabra y no creyeron, hasta que comenzó a caer la lluvia del cielo y las torrenciales se abrieron, las cataratas de los cielos, y comenzó a inundarse. Y entonces dijeron: la verdad es verdad lo que Noé estaba haciendo, pero ya estaba cerrada la puerta. Amén. Y ya no pudieron entrar. Y todos se perdieron, todos murieron. Los únicos que pudieron ser salvos fue la familia de Noé. Y con ellos Dios volvió a levantar, obviamente, los animales que estaban con él también. Es más, los animales sí escucharon la voz de Dios, porque Dios les dijo: váyanse con Noé, y comenzaron a encaminarse al lugar. Y dice que se salvaron una pareja de cada una de las especies. Entonces Dios dice que trajo el diluvio y destruyó toda vida sobre la tierra. Y está Génesis capítulo 6, verso 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso es lo que nosotros buscamos, hallar gracia. Nosotros como familia, como persona, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nuestra familia se puedan ir en este arca llamado el rapto de Jesucristo cuando venga sobre la tierra, y ninguno de ustedes se queden. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el inicio del gobierno humano, con el inicio del gobierno humano pensaríamos que las cosas iban a cambiar, pero no cambió, sino que los hombres se hicieron orgullosos y dijeron: hagamos una torre que llegue hasta el cielo y hagamos un nombre, decía. Ahí está en Génesis capítulo 11, versos 7 al 8. Pero Dios puso fin a la construcción, porque Él descendió a ver al hombre construyendo la torre. Dijeron: descendamos pues y confundamos su lengua, porque lo que han determinado hacer nadie los va a detener, excepto si confundimos su lengua. Y de pronto, hermano, descendió confusión de lenguas sobre ellos y ya no se pudieron comunicar. Dice que desistieron de construir la torre y comenzaron entonces a esparcirse sobre la tierra. Entonces Dios puso fin a la construcción, creando diferentes lenguas y forzando su mandato de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. A partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad, y eso lo sabemos nosotros. Cada nación tiene un gobierno, amén, pero no es un gobierno que honra a Dios, es un gobierno que está apartado de Dios. ¿Están conmigo? Y bueno, estamos en la cuarta dispensación. ¿Voy rápido? Sí, porque tengo mucho que decirles. Cuarta dispensación. Son 7 dispensaciones que tengo que decirles. La cuarta es la dispensación de la promesa. Y ahí todo comienza con un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12, verso
verso 1 y 2, Dios le dice a este hombre llamado Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso fue, ahí comenzó la dispensación de la promesa. Dios le dijo eso a Abraham. La obligación de Abraham y su pueblo era habitar Canaán. ¿Cuál era la obligación de ellos? Habitar Canaán, ahí. Pero dice que su fracaso fue que en lugar de habitar en Canaán, tuvieron que irse a Egipto por causa del hambre, por causa de la sequía, y se fueron allá. Y su juicio fue que se quedaron esclavos en Egipto 430 años. 40 generaciones de familias quedaron esclavos en Egipto, hermanos. Pero Dios allí en Egipto los multiplicó. Y usted lo puede leer en el libro de Éxodo. Dice que entre más los oprimía, entre más les ponían trabajo, más se multiplicaban. Y el faraón tuvo temor de los israelitas, porque dijeron: son mayores que nosotros, crecen demasiado. O sea, los israelitas son como los hispanos. Los que más tienen son hijos. Se multiplicaban y se multiplicaban. Amén. Entonces la cuarta dispensación es llamada la promesa. Comenzó con el llamado de Abraham, continuó a través de las vidas de los patriarcas y terminó con el éxodo del pueblo de Israel. Porque comenzó con Abraham, luego vino Isaac, y luego vino Jacob, y luego vino la nación de Israel, estando en Egipto cautivo, ¿verdad? Pero Dios con su misericordia los sacó de ese lugar. Entonces, durante esta dispensación, Dios desarrolló una gran nación que Él había escogido y lo había elegido como su pueblo. Amén. Entonces, de Abraham iba a salir una gran nación. Él le dijo: de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría. Y si usted lee el capítulo 12, versos 3 y 4, dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que nuestro trabajo como iglesia es orar por Israel. Dicen amén. Ahora en este tiempo de conflicto, no olvides, Señor, oramos por la nación de Israel y por la paz de Jerusalén. Bendice a tu pueblo, protege a tu pueblo, hermano, porque son el pueblo de la promesa. Son ellos, a través de ellos es que llegó el evangelio a nosotros. A través de ellos que vino el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, a entregar su vida, a derramar su sangre para que usted y yo tuviéramos entrada en el reino de los cielos. Si usted lo cree, dele el aplauso al Señor, por favor. Amén. Tenga cuidado con esos radicales izquierdistas que, hermano, están tirándole piedra a Israel. No podemos maldecir a Israel, porque si lo hacemos quedaremos expuestos al juicio de Dios. Yo se lo digo así. Amén. Así que usted estudie la Biblia. De pronto tiene preguntas, de pronto usted dice: es que esto y lo otro. No, estudie la Biblia, vea las razones, cuáles son, por qué razón hay conflicto en Medio Oriente, y váyase siempre por lo que la Biblia dice, no por lo que la gente dice, no por lo que los noticiarios dicen, no por la nueva generación diga. No, lo que la Biblia dice. Y si hacemos lo que la Biblia dice, estaremos bien. Nuestra familia estarán bien, nuestros hijos estarán bien, nuestras próximas generaciones estarán bien, porque la palabra de Dios no cambia. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Denle el aplauso al Señor si lo creen. Muy bien, entonces Dios hizo un pacto con Abraham. También le dio una señal del pacto, que era la circuncisión. Luego vino la ley, la dispensación de la ley. Entonces en Éxodo capítulo 19, verso 5, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: ahora bien, dice Dios, si me obedecen y cumplen mi pacto, o sea, la ley, ustedes serán mi tesoro especial entre las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y el verso 8 dice: y todo el pueblo respondió a una y le dijeron a Moisés: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, Moisés trajo la propuesta y ellos dijeron: todo lo que Dios dice, lo vamos a hacer. Entonces hubo un acuerdo y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Cuál era la obligación de esta dispensación? Su obligación era guardar la ley. Pero le voy a decir, guardar la ley tal como estaba escrito. Usted no podía quebrantar una sola ley de esas,
porque si quebrantaba una de esas, fracasaba en todas. Así era la ley. O sea, hermano, no había forma de ser salvo a través de la ley. La ley solamente te mostraba el pecado y eso era lo único que hacía. Y si la gente seguía la ley de Dios, pero eran bien pocos, más dice la Biblia que nadie pudo guardar la ley excepto nuestro Señor Jesucristo cuando vino sobre la tierra. Vino a cumplir perfectamente la ley, pero todos los demás habían fracasado y es por eso que hacían sacrificio tras sacrificio, sacrificio todos los años tenían que presentarse ante Dios. ¿Y cuál fue su fracaso? Violar la ley. ¿Cuál fue su juicio? La diáspora mundial, porque no obedecieron a Dios. Dios prometió esparcirlos sobre toda la tierra y así sucedió. Amén. La quinta dispensación es llamada la dispensación de la ley. Duró casi 1500 años desde el Éxodo hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y obviamente también su resurrección. Segunda de Reyes capítulo 17, vamos a leer unos versículos. Segunda de Reyes 17 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a los dioses ajenos. Y no solamente eso, dice que comenzaron a construir altares bajo los árboles frondosos, comenzaron a alabar los dioses de los pueblos ajenos, comenzaron a ofrecer sus hijos en sacrificio, así como hacían las naciones que los rodeaban. Así lo comenzaron a hacer ellos, y Dios se desagradó de eso, que vino juicio sobre ellos. Y vean lo que dice Deuteronomio, esto es tremendo. Deuteronomio capítulo 28 verso 64 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ese fue el juicio sobre ellos por cuando no obedecieron la ley del Señor. Entonces nuevamente esta dispensación también eventualmente, debido a su desobediencia del pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron dispersos por toda la tierra. Además, hay 10 tribus que no se sabe dónde están. Están desaparecidas, pues solo existen 2, si no me equivoco, que sí se sabe dónde están. Pero los demás todos están dispersos sobre la faz de la tierra, y eso fue el juicio de ellos. Pero vamos ahora a la dispensación más gloriosa, que es la gracia. Diga conmigo, la gracia. O sea, esta es la dispensación en la cual nosotros estamos, hermano. La sexta dispensación es la gracia. Comenzó con el pacto, o el nuevo pacto, en la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y termina con el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos esperando. El momento en que la trompeta suene, la bocina va a decir, cuando la trompeta suene y la iglesia sea arrebatada, ese es el momento en que termina la gracia de Jesucristo sobre la tierra. ¿Están conmigo? Ahora vean lo que dice Efesios capítulo 2 verso 8 al 9, cuando se trata de la salvación en Cristo Jesús. Dice: porque por gracia soy salvo. ¿Por qué eres salvo? ¿Porque cumples la ley? ¿Por las obras que haces? No, por la gracia de Jesucristo. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe en el Señor. O sea, la gracia ha sido dada, pero tenemos que tener fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y luego dice: y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vea, Dios dice que después de ver que la humanidad no podía acercarse a Él, después de 4000 años de no poder acercarse a Él a través de sacrificio, porque el hombre siempre va a fracasar en su intento por acercarse a Dios con sus propias fuerzas, entonces Dios proveyó a su único Hijo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo. Amén. Y entonces lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la dispensación de la gracia, que la salvación es por fe y es gratuito. Diga conmigo, la salvación es por fe y es gratuita. O sea, ya está pagado el precio de tu pecado, que lo único que necesitas hacer es poner tu confianza en Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y no hay otro camino sino solo Jesucristo. Amén.
No es la religión. No, yo les digo a ustedes, por favor, no digan, ¿por qué eres salvo? Oh, porque soy evangélico, porque soy cristiano, porque soy aquello. No, usted es salvo porque la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario y porque usted cree en Jesucristo y por eso que usted tiene salvación. Esa es la razón. Si te preguntan, ¿por qué crees que eres salvo? Porque Jesucristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, pagó el precio de mi pecado y por eso confío en Él. Por eso he puesto mi confianza y creo que Él vendrá por su iglesia. Amén. Entonces la gracia es la dispensación en la que estamos nosotros. O sea, queridos hermanos, la gracia ante las otras dispensaciones solamente era más el trato con Israel. O sea, solamente, sobre todo lo de la ley. Solamente con Israel, el pueblo que no era judío, no teníamos pacto, no había oportunidad pues de acercarse a Dios, solamente era con su pueblo. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación nuestra obligación en esta dispensación? Creer, diga conmigo, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo único que tiene que hacer. Creer que el Mesías vino hace 2000 años y entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Amén. Todo lo que usted sabe de historia, todo lo que usted ve, ha visto en películas, todo eso nos dice a nosotros que Cristo vino a derramar su sangre por nuestra salvación. ¿Cuál sería su fracaso? El que rechacemos a Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, el rechazo de Cristo Jesús. Ese sería tu peor fracaso. ¿Y cuál sería el juicio? La gran tribulación. Hermano, usted no quiere quedarse en la gran tribulación. ¿O quiere quedarse en la gran tribulación? No. Bueno, usted está aquí. Obviamente no quiere porque está aquí. Amén. Dice que la sexta dispensación es la dispensación de la gracia. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Jesús, su sacrificio en la cruz, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Ya lo estudiamos la semana pasada. Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como gentiles, porque también hay judíos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Está conmigo? Ahora, vean lo que Jesús dijo mientras estaba con sus discípulos en Mateo capítulo 26, verso 28. Él les dice estas palabras: porque esto es mi sangre, dice él, porque esto es mi sangre, por la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. ¿Sabe por qué ya no hacemos sacrificios de animales el día de hoy? Porque ya el Cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre. Dígalo conmigo, una vez y para siempre. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darte una puerta de entrada en el cielo a través de su nombre. Amén. Entonces Él dijo eso: porque esto es mi sangre, el cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramado como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Pero es nuestra responsabilidad creer en el Hijo de Dios. ¿Qué debo hacer? Esa era la pregunta que hacían los cristianos en el primer siglo. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Le decían a Pedro. Y él les decía: cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y era todo lo que hacían. Creían en Jesús, creían en Él, lo recibían como Señor y comenzaban a vivir para el Señor. Era todo lo que hacían. Vean, Juan capítulo 8, capítulo 3, verso 18 dice: el que cree en Él, no, el que en Él cree no es condenado. Dígalo conmigo, el que en Él cree. ¿Quién es Él? Jesús. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Diga conmigo: yo creo en el Hijo de Dios como mi único y suficiente Salvador. Pero eso de creer, tienes que aceptarlo en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón y decirle: Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme vida eterna. Y si usted hace eso hoy, su vida comenzará a cambiar. Amén.
Más adelante, regresamos un poquitito, Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Les dio potestad, o mejor dicho, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, porque a los suyos vino, dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque Él vino y Él dijo, cuando le preguntaron, tú eres el Mesías, y digo, tú lo has dicho. Él respondió, sí, soy el Mesías, pero no le creyeron. Y esa fue la razón por que lo crucificaron, porque pensaron que era un farsante. Sin embargo, Él era el verdadero Mesías, el Salvador del mundo. Pero era necesario que pasara de esa manera. ¿Sabe por qué era necesario? Porque de esa manera pudimos entrar nosotros, porque se abrió como un tiempo, el tiempo de la gracia, donde todos los que no son judíos podían creer también en el Hijo de Dios y podrían tener salvación y vida eterna en su nombre. Denle el aplauso al Señor si lo creen. Amén. Gloria a Dios. Luego Romanos, y encontré tantos versículos acerca de la gracia, si no tengo tiempo para leerlos todos, pero le voy a decir que hay muchísimo. La salvación es por gracia, no por obras de la ley. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el pecado ya no es su amo. ¿Están conmigo? El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿La gracia de quién? En Cristo Jesús. La gracia que es en Cristo Jesús. Podemos tener libertad en Cristo Jesús. Usted tiene que reconocer eso. Yo no lo voy a poder hacer. Sí, tengan cuidado, porque hay una religión por ahí, una secta por ahí que dice que debe de guardar la ley para ser salvo. Entonces hay una mezcla entre ley y gracia, y dice tienen que cumplir con los dos para poder ser salvos. Yo le digo, solo somos salvos por medio de la gracia de Jesucristo. Y toda obra que hacemos no es para salvación, es para hacer la obra del Señor, es para agradar a nuestro Padre. O sea, lo hacemos no porque es una obligación, lo hacemos porque hemos recibido la gracia. Porque si usted lo bendicen, si a usted le hacen algo bien, obviamente usted termina queriendo hacer ese bien para que otro conozca la verdad de Cristo. Dicen amén. Luego dice Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Oiga esto: por cuanto todos pecaron, escuche, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos. O sea, todo, hermano, aún si usted dice, es que yo nunca he pecado. Si usted dice, es que yo nunca he hecho una mentira, yo le voy a decir, nacemos en pecado, dice la Biblia. Venimos, nuestros descendientes ya traen en su ADN el pecado, ya traen la iniquidad, ya traen la inclinación hacia el mal. Por eso que usted no necesita enseñarle al niño que es ser malo. Él es natural en él hacer lo malo. Tu tarea es enseñarle a hacer el bien. Tu tarea es enseñarle la verdad de la palabra. Amén. Y a medida que le enseñamos la palabra, entonces todos se sujetan a hacer el bien, a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente, dígalo conmigo, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está clarísimo. Es por medio de Cristo Jesús. Entonces dice que esta dispensación ha durado ya más de 2000 años y nadie sabe cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que terminará en el arrebatamiento de la iglesia, donde todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo, serán arrebatados e iremos con Él en el cielo. Cuando eso suceda, va a ser un caos sobre la tierra, porque va a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué pasó con ellos? Usted que conoce la Biblia, de pronto se rebeló y no quiso continuar. Ay, sí, era la prédica que predicaba mi pastor. Era el arrebatamiento. ¿Y ahora qué hago, Señor? Ahora tendrás que pasar la gran tribulación para ser salvo. Ahora tendrás que realmente hacer ese sacrificio, porque dice que van a ser perseguidos los cristianos. Amén.
Yo le voy a decir, no está muy lejos. Hey, hay un gobierno ahora que odia a los cristianos. En las universidades, hermano, ya no quiere que ores, ya no quiere que hables. Si tú dices que eres cristiano y crees en la Biblia, te tratan de tonto porque crees en la palabra de Dios. Las mejores universidades que al inicio tuvieron su fundamento en la palabra de Dios, Harvard, todas las grandes universidades de este país tuvieron su fundamento en la palabra de Dios. Pero luego vinieron los ateos, vinieron los humanistas y comenzaron a quitar todo eso, hermano. ¿Y sabe por qué quitaron todo eso? Porque la iglesia dijo, no queremos tener nada que ver con la política. Y dicho sea de paso, decirle que la próxima semana, ya en una semana y media serán las elecciones. Y si usted es ciudadano de este país, tiene una responsabilidad, amén, de ir y elegir personas que honren a Dios. Y tal vez usted diga que no hay. Bueno, tenemos que elegir de lo peor lo mejor. Amén. Pero es nuestra responsabilidad. No podemos quedarnos callados. No podemos decir, no me importa lo que pasa, Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo. Pero si continuamos de esa manera, los impíos van a tomar control del gobierno y después te vas a quejar porque no te van a dar la oportunidad de culto que ahora tenemos. Amén. Si estamos en una bendición, hay otros países que ya no quieren aceptar. Pensemos, no sé si es Honduras, uno de los países o Centroamérica, que comenzaron a perseguir a los cristianos, comenzaron a cerrar iglesias. No sé si es Honduras o Nicaragua, creo que es. Escúchelo, estúdielo. No estamos muy lejos si elegimos personas izquierdistas radicales o liberales. Si escogemos eso, eso es lo que vendrá por nosotros. Amén. Entonces, vean. Ahí está, voy a cerrar ese paréntesis ahí. Entonces, va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo va a suceder? Diga conmigo, nadie sabe. O sea, no lo sabes. Porque el Señor dijo, si el padre de familia supiera cuándo iba a venir el Hijo del Hombre, entonces se prepararía. Si de pronto vendrá en el 2025, va a ser un julio 25 del 2025, el que el Señor vendrá a la medianoche. Y le aseguro que 3 meses antes usted se va a consagrar, usted va a orar, usted va a ayunar, usted va a venir a la iglesia. Le digo que las iglesias se llenarían, ¿verdad? Y buscarían de Dios para que ese día todos fueran llevados. Sin embargo, la Biblia dice no, porque vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Y usted tiene que creer en la palabra y tiene que perseverar en la palabra todos los días. Diga conmigo, todos los días, hasta que el Señor venga. Amén. Y ahora, no es cuestión, no es que, wow, tengo que ir a la iglesia. Ay, no, esto es gozo. Diga conmigo, esto es gozo. Esto es paz. Cuando tú tienes paz para con Dios, es maravilloso estar en la casa de Dios. Es maravilloso hablarle a otro de Cristo. Es maravilloso ver que tu familia crece saludable, apartado del mundo, apartado de los vicios, apartado de las drogas. Gloria a Dios, solamente Cristo sabe dar eso. Amén. Y bueno, quiero terminar diciendo que la séptima dispensación se llama el reino milenial. Y bueno, no voy a ser muy profundo en eso rápidamente. Dice que la obligación en ese tiempo será obedecer a Jesucristo, porque Él será Rey de reyes y Señor de señores. Él gobernará las naciones de la tierra, y las naciones de la tierra irán a Israel para adorar al Rey de reyes y Señor de señores, que estará gobernando y demostrará al mundo cómo realmente se gobierna. Su fracaso va a ser cuando dice que termina el reino milenial y nuevamente Satanás será suelto y dice que volverá a engañar a las naciones de la tierra. Y de último vendrá el juicio. El castigo será el castigo final, el castigo eterno. Pero usted no quiere tener nada que ver con esto último, porque si usted está en este juicio final, hermano, no hay salvación. O no sabemos, pero la Biblia dice que no queremos estar en ese último juicio final. Queremos que cuando el Señor venga seamos arrebatados con Cristo y pasar las bodas del Cordero, que es que creo la prédica de la próxima semana. Pasaremos 7 años en la presencia de Dios, celebrando la victoria, pero en la tierra habrá caos, habrá llanto, habrá tribulación. Y hermanos amados, necesitamos estar muy firmes en Cristo Jesús. Entonces la séptima dispensación se llama el reino milenial de Cristo, y durará por 1000 años mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra. Dice que este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará
y será su rey. Los únicos a quienes se les permitirá la entrada a este reino son los creyentes nacidos de nuevo en la era de la gracia y los justos que van a sobrevivir la gran tribulación. Y por supuesto dice que al final, como ya les dije, será suelto nuevamente Satanás y va a engañar nuevamente a las naciones de la tierra. Pero hoy por hoy, diga conmigo, estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Y gloria a Dios por eso. Gloria. Dice que los profetas, los reyes, anhelaron ver esta dispensación. Anhelaron vivir la gracia de Jesucristo. Ellos lo vieron de lejos, soñaron con ella, pero no pudieron ser parte de ella. Ahora nosotros somos parte de ella. Hermanos, creer en Jesucristo es lo más maravilloso que te puede suceder. Porque en Él tu vida estará segura, tu familia estará segura, tu matrimonio estará segura, tu relación estará seguro. Porque en Cristo Jesús hay abundancia de vida. Yo quiero invitarlos en esta mañana que nos pongamos de pie y podamos orar a Dios, terminar orando en este día y al mismo tiempo hacerle la invitación a nuestros amigos que están aquí por primera vez con nosotros. De pronto estás apartado de Dios, de pronto necesitas ponerte a cuentas con Dios. Vea, la gracia nos dice que lo único que necesitas hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es lo único. Vuelve nuevamente a confiar en Dios. Vuelve nuevamente del mal camino. Vuelve nuevamente. Dios te está esperando. Él desea darte una nueva oportunidad de vida. Si estás aquí es porque Dios te trajo. Si estás aquí es porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Yo quisiera que la iglesia comenzara a orar por un momento y recordarte en este momento y decirte, querido amigo que estás con nosotros, este es tu tiempo, Dios te está llamando. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Vea, Jesús te hace una invitación. Él te dice: ven, ven, acércate. Quiero perdonar tus pecados, quiero restaurar tu vida, quiero transformar todo lo que tú eres. Si hoy pones tu mirada en Cristo, si hoy escuchas su voz que te llama y te llama al arrepentimiento, si hoy tomas la decisión y decís: Señor, aquí está mi vida, estoy seguro que no perderás nada, de lo contrario recibirás bendición de lo alto. Si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos mis caminos, dice Dios. Quiero invitarte hoy que entres en la gracia de Jesucristo. No tienes que hacer nada, solamente tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y la Biblia dice que los que me confiesan delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Así que esa es la invitación que tengo para ustedes. Si de pronto estás aquí por primera vez, te sientes apartado de Dios, de pronto sientes que necesitas reconciliarte, ven, quiero orar por ti. Si usted trajo a alguien, invítelo, ayúdelo, motívelo. Estoy seguro que todos necesitamos una motivación muchas veces. Si estás acá, Dios te está llamando. Padre, gracias te damos. Que mientras nuestros amigos y familias que nos visitan hoy, Señor, mientras estén escuchando esta palabra, sus vidas sean transformadas. Oramos por salvación. Pedimos en el nombre de Jesús que les sea revelada, Señor, la gracia de Jesucristo. Este es el tiempo. No hay otro mejor tiempo que este. Este es el tiempo más extraordinario y más maravilloso de todos los tiempos. El tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, que solamente necesitamos aceptar el regalo de Dios para salvación. Amado Señor, bendigo a las personas que están aquí. Dales la fuerza, dales, Señor, la fortaleza. Permita a Dios que tomen esa decisión desde su voluntad en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor por un momento. Estás invitado, ven, acércate a Dios. No endurezcas tu corazón, sino ven, acércate a Él
Él quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu corazón. Gracias, amado Señor. Él te ama. Te escucho decir, mi hijo eres Tú eres su hijo, Dios te llama. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es Tu amor para mí. Corra los brazos de mi Padre. Aquí estamos, Señor. Te escucho decir, Todo lo que somos. mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corra a los brazos de mi Padre. Corre a los brazos de tu Te Padre. escucho decir, Acepta la salvación que tiene para ti. eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Así es, Señor. Me rindo ante ti, es Tu amor para mí. Corra los brazos de mi Padre, te escucho decir, Mi hijo eres tú. Me acerco Al al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. amado Señor, te damos gracias en esta tarde, en este mediodía por tu palabra. Gracias porque has abierto nuestros ojos. Hemos comprendido en la dispensación en la que nos encontramos. Gracias porque nos has dado salvación por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende de la gracia de Cristo Jesús. Quisiera invitar a la iglesia que pasemos al altar por un momento. De pronto no tienes esa seguridad, no tienes esa confianza. De pronto estás en esos dos pensamientos. Yo te invito a que pasemos un momento al altar, oremos juntos, fortalezcamos en la fe, fortalezcámonos en la fe en Cristo Jesús. Hagamos compromiso con Dios, hagamos compromiso de consagración, de entrega. Haga compromiso con Dios. Todos. Venga, acérquese a Dios. Nadie se quede, que nuestro deseo es que estés bien con Dios, que puedas seguir sirviendo al Señor, seguir hacia adelante, obrando en el Señor. No para salvación, pero sí para honrar a tu Señor. Sí, para darle honra a Él que te dio vida y que te dio salvación. Gracias, Señor. O simplemente porque estás agradecido por esta temporada que Dios te concedió. Estar en esta dispensación de la gracia. La gracia